Howard Phillips Lovecraft es considerado como el maestro del llamado horror cósmico, el cual es un género de terror en el que los monstruos son dioses de otros tiempos y espacios. Sin duda, las inquietantes narraciones del universo literario que Lovecraft logró crear ha sido fuente de inspiración de innumerables autores, teniendo un gran impacto en la cultura popular. Tomando como ejemplo Arkham, que es una ciudad ficticia situada en el estado de Massachusetts, mencionada por primera vez en el relato El cuadro en la casa, escrito el 12 de diciembre de 1920. Dicha ciudad ha sido utilizada en otras ficciones, como la del psiquiátrico de Arkham, en Gotham, en donde se encuentran recluidos los enemigos de Batman. Hijo de Sarah Susan Phillips y Winfield Scott Lovecraft, Howard Phillips Lovecraft nació en Providence, Rhode Island, Estados Unidos, el 20 de agosto de 1890. Tímido, inteligente, enfermizo e imaginativo por naturaleza, el joven Lovecraft aprendió a leer cuando tenía 4 años, al fascinarse por los cuentos e historias infantiles, y un año más tarde, según palabras del propio Lovecraft, me reclamaron las 1001 noches, y pasé horas jugando a los árabes, llamándome Abdul Ashared. Sin embargo, al conocer la mitología griega y romana, sería influenciado por la misma, al punto de construir altares y ofrecer sacrificios a Pan, Diana, Apolo y Minerva. La infancia de Lovecraft estuvo marcada por la trágica muerte de su padre en un centro psiquiátrico. Apenas fue a la escuela cuando su padre enfermó y estuvo hospitalizado, un comportamiento que continuaría repitiendo hasta abandonar formalmente sus estudios y optar por el aprendizaje autodidacta. Su hogar no estaba lejos de lo que por entonces era el límite del distrito residencial, pero debido a que su salud no era la mejor, pasó horas y horas en el ático abismado de los grandes libros de su abuelo. Adquirió un fuerte interés por las ciencias. La geografía le provocó una extraña fascinación centrada en el continente antártico y otros reinos inexplorados de remotas maravillas. Y finalmente, creció en él una gran pasión por la astronomía, tema con el que empezaría a publicar artículos científicos años más tarde. Gracias a la influencia de su madre y sus tías, aprendió una visión muy peculiar de sí mismo y del mundo. Debido a continuas críticas por parte de estas, creció con inseguridades sobre su apariencia y de sus capacidades, pues entre 1908 y 1913 vivió encerrado con ellas, leyendo y escribiendo poemas sin buscar ampliar su círculo social más allá del familiar. Se sabe que el joven Lovecraft desarrolló una relación complicada con su madre de dependencia y sobreprotección enfermiza. Sin embargo, es gracias a esto mismo que sus obras posteriores adquirieron toques que destacan llamativamente sus nociones del miedo a lo desconocido, el desencanto de la vida y las efímeras aspiraciones humanas. Su periodo de encierro terminó en 1914, cuando se afilió a la Asociación Unida de Prensa Amateur, UAPA por sus siglas en inglés. Así, en 1917, publicó La tumba y Dagon. La madre de Lovecraft murió en 1921, pero eso no le impidió encontrar el amor y casarse 3 años después con Sonia Haft-Greene, 7 años mayor que él. Asentados ya en Nueva York, Lovecraft empezó a publicar de manera profesional en la revista Weird Tales, junto con los que serían sus discípulos y círculo cercano: Robert E. Howard, Frank Belknap Long, Robert Bloch, Clark Ashton Smith y August Derleth. Sin embargo, en el año 1929, la malversación que tuvo el padre de Lovecraft años atrás, sumado al término de su matrimonio, provocó que él regresara a Providence, donde continuaría escribiendo sumido cada vez más en la pobreza. Pero hay que destacar que a pesar de la situación económica de H.P. Lovecraft, él afirmó fervientemente: rechazo seguir las convenciones mecánicas de la literatura popular o llenar mis cuentos con personajes y situaciones comunes, pero insisto en la reproducción de impresiones y sentimientos verdaderos de la mejor manera que pueda lograrlo. El resultado puede ser pobre, pero prefiero seguir aspirando a una expresión literaria seria antes que aceptar los estándares artificiales del romance barato. Siendo que ese mismo año de su vuelta a Providence, él escribiría La llamada de Cthulhu, su relato más emblemático. Los pagos que él recibía por sus cuentos no eran suficientes para su manutención, así que realizó varios encargos como escritor fantasma y corrector de textos ajenos. A pesar de todo, Lovecraft seguiría escribiendo hasta que murió, a causa de un cáncer intestinal, en el hospital Jane Brown Memorial
de Providence, el 15 de marzo de 1937, en el anonimato y en la pobreza más absoluta.